Las relaciones humanas surgen desde que el hombre se hizo presente en nuestro hermoso planeta. La comunicación con sus pares se fue haciendo cada vez más fluida e inteligente conforme fue evolucionando a lo largo del tiempo. Fue entablando mejores vínculos, más con unos que con otros, y así se establecieron relaciones de lealtad y confianza. Pero como dice el dicho, la confianza mata al hombre, y esta historia hace referencia a estas relaciones que en apariencia son estrechas, leales, pero a veces quizás pueden ser hasta peligrosas. Zaira era una chica que vivía en una bella ciudad, una ciudad-pueblo podría decirse. Trabajaba en una casa de venta de billetes de lotería y era la encargada de recaudar el dinero cada día. Vivía con su madre y su hermano menor. Tenía sus horarios de llegada a su casa y a veces se tardaba un poco, pues aprovechaba a hacer algún mandado pendiente. Ella tenía un gran amigo, Alejandro. Él la quería mucho. Trabajaba como taxista o remisero y así conoce a un muchacho llamado Roberto, que entraba como nuevo empleado y quien omitía su pasado delictivo. Había estado preso por robo. Alejandro hacía algún tiempo había estado planeando robar la recaudación de la agencia donde trabajaba Zaira. Él la vigilaba siempre, estudiaba todos sus movimientos para poder cometer ese robo. Luego de unos días se entera que Roberto todas las noches dormía en prisión y lo increpó. Prometiéndole no decir nada, le puso una condición: que sea su cómplice. Después de todo, él sabía que Roberto tenía la experiencia para planificar algo perfecto, sea como sea. Así que comenzaron a planificar el delito. Todo se planeó para el día viernes, que era el día de la recaudación. Pero ¿cómo era el plan? En principio era invitar a su amiga a salir. La idea de Alejandro era subir a Roberto como pasajero en la siguiente esquina y se sentaría detrás de ella en el remis. Roberto le dice la dirección a Alejandro y comienzan el recorrido. Ya alejados de la ciudad, de repente Roberto toma una cuerda y comienza a agredir a Zaira, quien debido a la falta de aire no podía defenderse ante la desesperación. Medio desmayada, la sacaron del auto, pero al verla consciente, Roberto comienza a agredirla con una navaja. Pero la fortaleza de Zaira era tan grande que a pesar de todos los intentos de matarla, seguía viva. Cuando vieron que ya no se movía, la envolvieron en una bolsa y la dejaron tirada. Pero no bastó con eso. Para asegurarse la muerte de la chica, pasaron varias veces el auto por encima de su cuerpo. Ahí se convencieron y se fueron con el dinero de la recaudación, pero el cometido no cumplió con el objetivo, pues solo se llevaron unos pocos pesos. Pasaron los días y el paradero de Zaira se desconocía, pues los asesinos escondieron su cuerpo. La madre se acercó varias veces a la comisaría para saber novedades, pero seguía sin saberse nada. Así pasaron 2 semanas. El jefe de la policía se había comprometido a encontrarla, pero ella intuía que a su hija algo le había sucedido. Cada noche soñaba con ella. Y esa noche no era la excepción, solo que esta vez comenzó a escuchar ruidos que provenían de la habitación de Zaira. Así que se dirigió a la habitación y se encuentra tal como estaba antes de que ella se fuera. La mamá prende una vela en esa habitación y la apaga antes de ir a dormir, pero al llegar encuentra la vela encendida. Pero ante ella sucede otra cosa inesperada. La vela se apaga. No
había razones para que se apagara sola. Las ventanas estaban cerradas. Sin embargo, sucedió. Igualmente no se asustó, sino que lo interpretó como una conexión con su hija. Mientras tanto, Roberto se encontraba cumpliendo una condena por robo con prisión nocturna y Alejandro, el autor intelectual, era líder de un grupo en la búsqueda de su amiga. Pero lo que nadie sabía era que Roberto lo menos que hacía era dormir. Una serie de pesadillas lo acosaban, castigándolo durante toda la noche. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba pasos que se acercaban. Entonces decide acercarse a la puerta y al espiar por la ventanita enrejada, la vio. Era Zaira, que se acercó sorpresivamente a la ventana asustando mucho a Roberto. Eso era todas las noches y no cesaban. Una de esas noches, Roberto había logrado dormirse plácidamente, pero llegada la madrugada, de golpe, despierta sin motivo. Por la puerta ve aparecer a Zaira, quien se sienta a sus pies y lo mira fijamente, con ese dejo de tristeza y de rencor a la vez. Roberto estaba aterrorizado, no podía creer lo que estaba viendo. A pesar de que las visitas de Zaira eran recurrentes, esta vez la aparición fue más allá de lo que esperaba. Zaira le pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué fueron tan crueles? Tu conciencia te condenará si no haces lo correcto. Debido a esto, Roberto estaba en un estado de estrés terrible. Debía contárselo a alguien, necesitaba sacarse ese peso de encima. Así que solo podía contárselo a alguno de los reos del lugar que estaban en la misma situación. Le cuenta que no puede dormir bien, que no sabe si está poniéndose psicótico, que sueña todas las noches con alguien que se le aparece, a lo que el compañero de celda se le burla. Roberto le dice que es una mujer que se le aparece de noche donde quiera que esté. Le cuenta que entra a la celda, que no lo deja dormir y que cuando va al baño a la noche se le parece en los pasillos que la conoció en vida. Mientras tanto, la madre de Zaira se refugiaba en la fe. Todavía tenía la esperanza de encontrarla. Roberto necesitaba sacarse la culpa y buscaba a quién contarle su experiencia. Ya no importaba a quién se la confesara. Incluso, sin darse cuenta, confesó dónde habían dejado el cuerpo de Zaira. Esa noche, al volver al penal, se dio cuenta que había hablado de más, por lo que la policía no tardó en enterarse y así llegaron al lugar donde efectivamente estaba el cuerpo de Zaira. Allí fue su madre para reconocer el cuerpo. Los dos asesinos fueron trasladados a cárceles diferentes. Roberto nunca le contó a Alejandro sobre su experiencia paranormal, pero sí pudo liberar su conciencia, asumió su culpa y aceptó los años que le esperaban de encierro. Alejandro, en cambio, nunca se esperó que podían encontrar a Zaira y sabía que, de ahora en más, su vida sería una tortura, que nunca más saldría de la cárcel. Jamás se imaginó que sería capaz de cometer semejante atrocidad y que, en sabias palabras, el dinero mal habido nunca lleva a la felicidad. La madre desde un principio intuyó que Zaira estaba muerta. Hoy, en el lugar donde encontraron el cuerpo, se levanta una gruta en honor a Zaira, quien fuera engañada por su mejor amigo. Su muerte fue repudiada por la sociedad, santificaron su imagen y muchos le piden deseos y le dejan obsequios por los milagros concedidos. Zaira vuelve a aparecerse, pero esta vez ante Alejandro. Me consideraba tu mejor amiga y me terminaste usando para tus bestiales planes. Mientras se iba acercando a la cama donde dormía Alejandro, hasta desaparecer. Así también
lo hacía todos los días como lo hizo con Roberto. Una mañana, en un traslado de cárcel, en un camión de traslado, iba Alejandro junto a otros reos, y al cruzar por las vías del ferrocarril, por arte de magia, el camión se queda parado sobre las vías, con la desgracia de que venía el tren y los atropelló. Alejandro tuvo la suerte de ser rescatado con vida y llevado a un hospital cercano. Cuando la madre oyó la noticia, salió desesperada a ver a su hijo Alejandro junto a su hijo menor, porque no sabía su estado de salud. Y en el paso del ferrocarril, donde había ocurrido el accidente, ocurrió la misma fatalidad. Ella falleció, no así su hijo menor, que quedó internado. Al enterarse el padre de Roberto, con gran pesar y desesperación, va a contarle a su suegra el terrible accidente, por lo que a ella le dio un infarto al enterarse. Llegó a la clínica inconsciente, pero las vueltas de la vida la encontraron junto a su nieto menor compartiendo sala de espera. Este episodio fue registrado por la misma doctora que los atendió. Lo cierto es que la abuela reconoció a su nieto. Tuvieron un momento de conexión, pero luego ella falleció. Era imposible que ella pudiera recobrar la conciencia en el estado que estaba. Sin embargo, lo hizo. Se sabe que Alejandro salió ileso, y el padre, en una visita a la cárcel, le dio la noticia del fallecimiento de su madre y su abuela sucedido en el mismo contexto de la situación que había desencadenado su accidente. La gente decía que eso era la maldición de Zaira para con Alejandro. El desencadenamiento de desgracias ocurrido era atribuido al enojo y la venganza de la chica. Alejandro sabe que está destinado a ver morir a todos. Pasaron los días y el padre se entera que Alejandro quiso quitarse la vida y que unos reos lo salvaron. Pero fue tanta la tristeza que tenía en su corazón que no resistió y murió en su propia casa. Fue encontrado por una vecina. Entonces volvió a resurgir, y esta vez más fuerte que nunca, la idea que Zaira estaría cobrándose venganza desde el más allá en contra de sus asesinos. La madre siguió su vida a pesar de que ya no tenía a su hija viva. Todas las noches hace lo que hacía siempre, dejarle una vela en su habitación. Nuevamente, la vela se enciende sola, sin razón aparente, dando señal como respuesta a todas sus conversaciones y a la magia de dejar en claro que ella la sigue acompañando cada día desde el más allá.